Saludo a todos los amados de Dios, a todos los bendecidos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Y siempre dándole gracias a Dios por el privilegio que Él nos concede en esa obra preparada de antemano, de poder presentar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, revelado a un solo apóstol, al apóstol Pablo. El Evangelio de la incircuncisión, que es el fundamento del creyente hoy después de la cruz, después de la consumación de los siglos. Así que un saludo para todos ustedes. Gracias por ver este video. Gracias por tomar un tiempo para analizarlo y para reflexionar en lo que hablamos aquí. El compromiso nuestro es solo hablar el Evangelio de la incircuncisión, solo el Evangelio del apóstol Pablo. Porque Pablo dijo que él era el apóstol y perito arquitecto de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Verdad que sí? Bueno, mis amados, hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de la posición de la iglesia y Cristo. Y hemos visto cómo, por medio del Evangelio glorioso, hemos entendido claramente que la posición de nosotros es superlativa. ¿Por qué razón? Porque Cristo mora en cada uno de nosotros. Entonces Él tiene un cuerpo aquí en la tierra. Él tiene un templo espiritual que somos todos nosotros los creyentes, donde Él se unió a nuestro espíritu. Entonces también hemos visto en la palabra cómo este mundo venidero después de la cruz, o el siglo venidero, o los poderes del siglo venidero, como lo habla el Evangelio, todo este siglo venidero fue sujeto a la iglesia, fue sujeto a Cristo. Porque cuando hablamos de Cristo, automáticamente estamos hablando de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, automáticamente estamos hablando de Cristo. O sea que no podemos separar a Cristo de la iglesia ni a la iglesia de Cristo, porque somos una unidad con Él. Él mora en cada uno de sus hijos. Y eso está claro en el Evangelio. El único que presenta eso es el apóstol Pablo. El único que te puede hablar y enseñar esto es Él, porque a Él se le fue revelado. Ese es el misterio escondido, la iglesia y Cristo, una sola unidad. Por eso es que en Colosenses dice claramente que entre los gentiles había una esperanza de gloria. ¿Y cuál era? Cristo en vosotros, o sea, en vosotros, dentro de vosotros, la esperanza de gloria. Antes de la cruz, Él no habitó en ningún hombre. Él visitaba un templo terrenal y la gloria de Él se dejaba sentir ahí. Pero Él no habitaba en nadie, porque esa bendición la tenía después de la cruz, donde Él venía a habitar en cada hijo suyo. Y eso te da a ti una satisfacción y te da también a ti una seguridad y una convicción de lo poderoso que eres y de la superlativa posición y condición tuya hoy en este mundo, para que tú no te menosprecies y para que tú no dejes que ningún Juan de los Palotes también te menosprecie. Porque por ahí hay gente que menosprecia y discrimina y juzga por las apariencias y por el estado social o por el estado económico. Pero hoy, después de la cruz, y conociendo tú tu verdadera identidad, no te dejes menospreciar. Y tú tampoco te menosprecies. Tú tienes que pararte firme en esta roca inconmovible de los siglos, que es este Evangelio glorioso, este conocimiento, y que tú sepas quién tú eres. Y que la voluntad de Dios se va cumpliendo en tu vida a cada paso. Y que tú no estás solo en este mundo. Tú viniste con propósito desde antes de la fundación del mundo. También hemos visto claramente que este mundo en el cual estamos viviendo no fue sujeto a los ángeles. Por lo tanto, nosotros no dependemos de ellos, sino dependemos del que mora en nosotros. Toda su supremacía, su poder, su grandeza, su presencia en nosotros, dándonos salud cuando hay que tener salud, dándonos gozo, dándonos paz, manifestando los frutos del Espíritu en cada uno de nosotros,
llevándonos a esas obras preparadas de antemano, trayendo buenas amistades a nuestra vida, gente específica que son también cuerpo de Cristo, hijos de Dios, que te abren puertas también por medio de ellos, y así estamos. Estamos confiados porque sabemos quiénes somos. Entonces, hermano, en esa secuencia, hoy vamos a ver cómo Pablo presenta a la iglesia como el nuevo hombre, cómo presenta Pablo a cada creyente como una nueva creación. ¿Sí? Entonces vamos a verlo. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios y vamos a ver el capítulo 5 de segunda carta a los Corintios. Vamos a ver el verso 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice aquí nuestro apóstol Pablo, tu apóstol, de modo que si alguno está en Cristo, mira cómo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una posición y también una condición. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, es una nueva creación o un nuevo hombre. Lo voy a repetir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice el apóstol, las cosas viejas pasaron. Ahora, detente ahí. ¿Cuáles son esas cosas viejas que pasaron? Si un religioso lee esto, lo primero que dice, bueno, las cosas viejas son que ya no debo de fumar, que ya no debo de bailar, que ya no puedo ir al cine, que ya no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, que no me puedo vestir de una manera o no me puedo vestir de la otra. Porque aquí dice que las cosas viejas pasaron. Pero esa es la interpretación religiosa. Pero Pablo no habla aquí desde el punto de vista terrenal o carnal, porque Pablo más adelante va a decir algo muy importante. Pablo está hablando que esas cosas viejas, por cuanto nosotros estamos en Cristo, las cosas viejas se está refiriendo a todo lo que el primer Adán, por su desobediencia, estableció antes del sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas viejas que estableció el primer Adán, porque recuérdese que Cristo es que el postrer Adán, el último Adán. Entonces, las cosas viejas que habla aquí el apóstol Pablo, que ya pasaron, por cuanto nosotros hoy, después de la cruz, estamos en Cristo, esas cosas viejas era el pecado, la destitución, el juicio, la enemistad con Dios. Y si te enumero un montón de cosas, la ley de Moisés. Todas esas cosas ya pasaron para el creyente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Y lo que determinó o determina ese cambio de posición y condición fue la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos después de la cruz, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un cambio total, hubo un cambio pero riguroso, establecido por Dios, donde Él dice, ahora, por cuanto yo estoy en ustedes y ustedes están en mí, ya ustedes son una nueva creación. Ustedes no son una vieja creación. Por lo tanto, para la nueva creación, Dios estableció un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, la Biblia es un libro o una librería de muchos libros o escritos, ¿no? Tal vez no lo estoy diciendo correctamente, pero ustedes me entienden. Es un compendio donde hay Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Y en la Biblia están los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, están los libros proféticos, están los libros poéticos,
Y después de eso, todos esos libros, viene lo que la imprenta le puso el Nuevo Testamento, que está mal dicho porque el Nuevo Testamento empezó con Pablo, pero ahí están los libros geográficos, los libros históricos de los apóstoles, de la circuncisión, las cartas generales de Juan, Santiago, Pedro y Judas. Y también está el Apocalipsis escrito por Juan. Pero dentro de todos esos libros está el Evangelio, está la mente de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, la iglesia hoy en día, para poder verse en esa posición de que todas las cosas viejas pasaron, tiene que estar sometido, establecido y transformando su mente solo en ese evangelio. Porque solo el evangelio de Pablo te lleva a esa posición. Es lo que quiere que tú entiendas esa posición y tenemos que repetirla. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida tienden a que nosotros quitemos la vista un poco de esa posición. Entonces nos enredemos en las cosas de la vida porque somos gente terrenal también, que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que hacer muchas cosas en esta vida porque somos responsables. Pero Pablo dice que sobre todas esas cosas tú tienes que tomar esta armadura que es el evangelio y transformar tu mente para que estés preparado para cuando vengan situaciones en la vida que tú las puedas afrontar. Y saber que por la posición tuya, y saber que por quien mora en ti, y saber que porque tú eres una nueva creación, y que todas las cosas viejas pasaron, y que he aquí todas las cosas son hechas nuevas en tu vida. ¿Y cuáles fueron esas nuevas cosas? La posición que tú tienes ahora en Cristo. Que eres iglesia, que eres cuerpo de Cristo y que Él mora en ti constantemente y que Él no se aleja de ti porque está fundido contigo constantemente. Él mora en ti, Él está en ti. Eso es una posición y condición tuya y mía, y yo me gozo y yo me alegro, y las cosas que han venido a mi vida y han sucedido no me interesan. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que todo está gobernado por Dios y que todo me va a obrar para bien, me obra para bien. Porque yo soy y yo sé quién soy y yo soy lo que dice Dios por medio de su evangelio que soy. Un día Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo digo lo mismo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y tú, por la gracia de Dios, eres lo que eres en este mundo. Así que sigue adelante, hermano. Vamos a transformarnos en nuestra mente. Vamos a seguir adelante en esta carrera maravillosa que Dios nos ha puesto. Esto es maravilloso. Esto es el gozo máximo del hombre. Esto es más que cualquier lujo o cualquier abundancia que hay en el mundo. Esto es lo más maravilloso que hay. Conocer tu identidad. Conocer tu identidad espiritual. Y vamos a ver más adelante que el apóstol dice que la identidad carnal ya él la echó fuera. Por lo tanto, él ni la ve tampoco. Va, Padre. Entonces vamos a seguir leyendo el verso 18. El verso 16, porque leímos el 17 donde dice que de modo que como ya estamos en Cristo somos una nueva criatura. Pero Pablo adelante, o en la altura del verso 16, dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Ahora, Pablo dice, ¿por qué no conocemos a nadie según la carne? Porque él lo dice claramente en el verso que leímos, porque ya nosotros estamos en Cristo y somos una nueva criatura. Yo sé que hay un cuerpo que vemos físico de cada uno de nosotros. Y a eso Pablo le llama carne, a la piel, a la carne del hombre, al vestido, al velo. Pablo le llama
o es la carne, ¿no? Pablo lo identifica como la carne. Pues Pablo dice que de aquí en adelante ya nosotros no conocemos a nadie según esa carne. ¿Por qué? Porque Pablo dice que nosotros somos una nueva criatura. Entonces tú no puedes conocer a una nueva criatura en la carne, porque la nueva criatura es el hombre celestial. Nosotros somos hombres celestiales. Pablo dice claramente que hemos traído la imagen del hombre terrenal, que es la carne, pero también hemos traído la imagen del celestial, que es Cristo. Recuérdese que el Evangelio te dice a ti que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces, esa es la imagen del hombre celestial. Y así tenemos que conocernos todos nosotros, la iglesia de Cristo, hombres celestiales. Por eso Pablo dice, he aquí que de aquí en adelante, ya cuando nosotros entendemos eso, ya no conocemos a nadie según la vieja creación, porque ya nosotros somos una nueva criatura, una nueva creación. Ahora, esto lo determinó el sacrificio de Cristo. Miren lo que dice el verso 14 de segunda carta a los Corintios 5:16, ahí donde estábamos leyendo. Hemos leído el 17, hemos leído el 16, ahora vamos a leer el 14, el verso 14, para ir al verso 15. Porque el amor de Cristo, dice nuestro apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién fue el que murió por todos? Nuestro Cristo. Cristo dio su vida por las ovejas, por los escogidos, por los predestinados, por todos Él murió. Y a eso Pablo le llama los muchos, por todos Él murió, dice aquí. Y luego todos murieron, dice el verso 15, y por todos murió para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora Pablo dice nuevamente en el verso 16, Pablo dice de manera que de aquí en adelante, ahora ¿por qué él dice eso? Porque él ya nos dice que el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo fue lo que estableció esta posición. ¿De qué? De que ahora ya no nos conocemos según la carne y que somos una nueva criatura porque Dios hizo algo muy hermoso en ese sacrificio de Cristo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 10. Colosenses, perdón hermano, Colosenses capítulo 2, verso 10. Dice así, vamos a leer desde el 10 al 12. Hablando de nosotros, mire lo que hizo Dios en el sacrificio de Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza ¿de qué? De todo principado y potestad, nosotros. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, mire lo que hizo nuestro Cristo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal
en la circuncisión de Cristo. Mire lo que hizo él. Él hizo una división en la cruz de Cristo y eso le llama una circuncisión. Esta es la circuncisión literal, la que usaba el pueblo de Israel y la que se usa hoy en día. A veces circuncidan a los bebés, es que le cortan el pedazo de carne del prepucio del varón y lo echan fuera, lo botan. En la ley ese era el sello del pacto de la ley. Todo primogénito tenía que ser circuncidado al 8º día. Y hoy en día mis amados, tengo un poquito de alergia, perdonen. Lo hacen como, hoy en día lo hacen, a veces los padres lo piden como una higiene para el niño. Pero Pablo usa ese término para que entendamos que delante de Dios él hizo un corte, partió a cada creyente, o sea, la condición de carne, el velo, eso que registra el pecado, los deseos engañosos, la maldad que está en los deseos de nuestra carne, él, ese cuerpo, ese componente, dice que lo echó fuera de sus ojos en la circuncisión de Cristo. Te lo voy a leer. En él también fuisteis circuncidados. Es decir, un corte hubo delante de los ojos de Dios. Eso es posición y condición también. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y dice el 12, sepultados con él en el bautismo. ¿Y cuál fue ese bautismo? Su muerte, en el cual fuisteis también resucitados con él. O sea, todo eso es una posición y condición. Fuiste sepultado. Primero te hicieron una circuncisión no hecha a mano, al echar de ti fuera el hombre terrenal. O sea, delante de Dios está fuera. Y tú debes de verte fuera también, el hombre terrenal. Verte en el hombre celestial. Y ver a tus hermanos en el hombre celestial. No en el hombre carnal. Y dice aquí que después de eso fuimos sepultados con él, y eso es posición, y fuimos resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, hermanos, por eso es que nosotros somos una nueva creación. Porque para Dios, cuando Él ve a cada uno de nosotros, Él ve su cuerpo. Él ve la iglesia pura, perfecta, santa y sin mancha, con una sola ofrenda. La ve como una virgen pura, la ve ataviada, la ve para Él, es su iglesia, es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso somos nosotros. Somos una nueva criatura. Ya el primer Adán, con todos sus estorbos, fue echado fuera. Se fue otra circuncisión que hizo. Porque entró en vigencia el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mi hermano, lo voy a dejar ahí. Perdonen, hasta la próxima.